y por eso se pide, se dé por terminado el contrato y esa es la resolución del contrato. Y la revocatoria es cuando la persona que otorgó el instrumento público quiere dejar sin efecto lo que él había dispuesto ahí, como por ejemplo el testamento, la donación, un mandato, o sea, es de manera unilateral la persona que otorgó esa escritura pública donde constituyó, por ejemplo, su testamento, quiere dejarlo sin efecto y hacer otro testamento. Por ejemplo, la ley no dice cuántos testamentos puede hacer una persona, lo que desee, media vez esté en pleno uso de sus facultades mentales, ¿no? Bueno, y el día de hoy ya entramos a lo que son los contratos que regula nuestro libro 5 del Código Civil. Y yo les traigo el contrato, los contratos preparatorios. ¿Qué son los contratos preparatorios? Aquellos que se celebran de manera previa a celebrar un contrato definitivo. Y ellos son el contrato de promesa y el contrato de opción. Por ejemplo, el contrato de promesa. La ley dice en el caso de promesa de compraventa de un inmueble, la ley dice que el contrato de promesa no puede exceder del plazo de 2 años. O sea, en 2 años tiene que desarrollarse las condiciones establecidas en el contrato de promesa para posteriormente elaborar el contrato definitivo de compra-venta del bien inmueble. ¿Por qué motivo tendrían que hacer un contrato de promesa? Porque no tienen todo el dinero, tienen que ir a hacer un préstamo a un banco para pagar la totalidad del inmueble y quedarse pagando en el banco, porque no tienen el dinero para pagar los impuestos y al licenciado, en fin. Depende de las condiciones económicas de la persona que se ve, que, por el cual se preparan, se elaboran estos contratos de promesa de compraventa. Y el contrato de opción son aquellos en los cuales se realiza un contrato, también es un contrato preparatorio, se negocia con una inmobiliaria y le dicen, mire, a mí me gusta mucho esta casa, pero no tengo dinero para comprarla, tengo un terreno que puedo vender, pero todavía no lo he vendido, pero a mí me urge ya pasarme al inmueble. Entonces la inmobiliaria le dice, bueno, se lo puedo dar en arrendamiento por 6 meses y con eso le doy tiempo para que venda su terreno y después tiene la opción, o sea, se lo damos ahorita en arrendamiento, pero dejemos establecido en el contrato que también tiene la opción de que se celebre un contrato de compraventa sobre ese mismo inmueble. Son negociaciones que regula nuestro Código Civil y es la presentación que les traigo el día de hoy para que lo estudiemos. La presentación está desarrollada de acuerdo a los artículos del Código Civil. Lo que está regulado en el Código Civil es lo que ustedes van a aprender el día de hoy. ¿Y para qué les sirve a ustedes? Cuando sean notarios, ustedes tienen que saber la ley para después plasmar contratos que estén acorde a la legislación de nuestro país. Y de esa manera los clientes que ustedes atiendan estén totalmente atendidos en cumplimiento de la ley que ustedes mismos manejan, ¿verdad? Entonces a eso se refiere veamos la presentación. Un momentito, ahorita se las vamos a colocar.
El tema de los contratos vamos a desarrollar de ahora en adelante. Primero vamos a hablar de los preparatorios. ¿Qué son los contratos preparatorios? Son el caso del contrato de promesa de venta o bien el contrato de opción. Esos dos son los que vamos a desarrollar a continuación. El contrato de promesa y de opción. La promesa y la opción son dos contratos de naturaleza preparatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que se celebran durante los tratos preliminares para culminar con el consentimiento del contrato definitivo. Son esos contratos en los cuales se establecen esas negociaciones, esos acuerdos entre los contratantes para a futuro poder llevar a cabo la celebración de un contrato ya definitivo. ¿Por qué razones se hacen esta clase de contratos preparatorios? En primer lugar, cuando no se cuenta con el dinero para pagar el precio o los impuestos. Por ejemplo, se quiere comprar un bien inmueble y está una inmobiliaria que tiene en venta varias casitas. Entonces le dicen que si no tiene el dinero, si solo tiene el enganche, tiene que solicitar un préstamo bancario. Para solicitar el préstamo bancario, le requieren, en primer lugar, en el expediente, un contrato de promesa de venta, en el cual la inmobiliaria que vende el inmueble, pues ya con ese contrato tiene la obligación de hacer la reserva del inmueble. En tanto, se lleva a cabo la autorización bancaria y toda la documentación para la concesión del préstamo. Entonces, para eso se utilizan esta clase de contratos. O bien puede ser que se necesite alguna autorización sobre la disposición del bien. Esto depende del caso, ¿verdad? Una autorización para poder disponer del bien, por ejemplo, sería que el encargado de la transferencia del derecho de propiedad, que está a nombre de varios copropietarios, le autoricen a una sola persona ser el representante de todos ellos a través, por ejemplo, de un mandato, y que ese mandato tiene que estar debidamente registrado en el archivo general de protocolos donde está el registro de mandatos, por ejemplo. Puede darse también el caso de que se debe cancelar algún gravamen, anotación o limitación previo a la transferencia completa del bien. Esto es el caso de que existe alguna hipoteca, alguna demanda entablada en contra del bien, hay un juicio ejecutivo por un cobro de mutuo que le están haciendo. Entonces la persona decide pues mejor vender el bien, pero como no puede hacer la transferencia del derecho de propiedad porque existe una hipoteca, entonces lo hace un contrato de promesa de venta para que le adelanten el dinero con el cual va a cancelar la hipoteca, por ejemplo. Entonces, en ese caso, también se hace un contrato de promesa de venta porque el que va a comprar el bien necesita darle el enganche correspondiente, ¿verdad? Y con ese dinero va a cancelar la hipoteca que tenía. ¿Qué es la promesa? El contrato de promesa. Este es un negocio en virtud del cual quienes lo celebran contraen la obligación de celebrar otro contrato en el futuro. Las partes interesadas en el negocio futuro quieren prever la celebración del contrato definitivo,
y para eso celebran un contrato de promesa. El artículo 1674 regula: se puede asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro. Al cumplirse las condiciones del contrato, la obligación es el compromiso de celebrar ese contrato a futuro. O sea que el contrato de promesa le permite a las partes que celebran este contrato que tienen derechos y obligaciones, pero en esas cláusulas del contrato, al ser cumplidas todas las condiciones establecidas, existe una obligación de llevar a cabo el contrato definitivo que se prometió. ¿Qué elementos se tienen en esta clase de contrato? Primero son los personales. Aquí recibe el nombre de promitente y prometido. La denominación va variando según el tipo de contrato que se vaya a celebrar. Por ejemplo, en el caso de un contrato de compraventa, se le llama promitente vendedor. Y el otro sujeto es el prometido comprador. O sea que se le agrega a este nombre la palabra que se refiere al contrato. ¿Sí? Por ejemplo, promitente arrendador. Prometido arrendante, por ejemplo. ¿Verdad? Depende qué clase de contrato es. Elementos reales del contrato. En este caso tenemos que es el objeto del contrato, que corresponde al bien que constará en la negociación del contrato definitivo. En el contrato de promesa hay que especificar qué clase de bien es el que se va a contratar a futuro, ¿sí? Indicando todas las características. Por ejemplo, si fuera un bien inmueble, tiene que identificar número de finca, folio, libro, la dirección, en qué residencial está ubicado, en fin, todas las características, de manera que quede bien delimitado el objeto del contrato. Los elementos formales. En el caso de los elementos formales, que son los requisitos que la ley establece para la celebración de determinados contratos, este se celebra, en el caso de la promesa, se celebra en la misma forma que debe hacerse en el contrato definitivo. Por ejemplo, un contrato de compraventa de un bien inmueble. Es requisito formal que se elabore en escritura pública. Por lo tanto, el contrato de promesa también debe constar en escritura pública. ¿Cuáles son los requisitos? Contener las mismas características del contrato definitivo, igual que lo que les acabo de mencionar. Como existen contratos solemnes, contratos formales que establecen determinados requisitos, tienen determinadas características. En este caso, también el contrato de promesa debe llenar exactamente los mismos requisitos, las mismas características. Un contrato de promesa se limita a cierto tiempo. Un contrato de promesa nunca puede ser indefinido, sino que tiene que limitarse al tiempo que establece la ley o al tiempo que los contratantes acuerden, siempre que no exceda del que la ley establece como máximo.
Por ejemplo, el contrato de bien inmueble, de promesa de compra de un bien inmueble, tiene un máximo de 2 años de vigencia ese contrato. Y en el caso de otra clase de bienes, 1 año. Por ejemplo, que fuera la promesa de venta de un vehículo. La ley establece 1 año como máximo de tiempo para su cumplimiento. Y debe observarse la forma escrita para el contrato de promesa, porque es un medio de prueba. A la hora de existir incumplimiento del contrato, pues la forma escrita es el medio de prueba para poder demostrarlo. ¿Qué características se tienen? Los contratos de promesa siempre son bilaterales, o sea, las dos partes se obligan recíprocamente. Uno, que es el promitente vendedor, por ejemplo, se obliga a vender el inmueble en el tiempo establecido y al momento de que se le cancela el precio del bien inmueble que está vendiendo. Y, por ejemplo, la otra parte, el promisario comprador. En ese caso, esta parte está obligada a cumplir en los plazos establecidos los diversos pagos, porque podría ser un pago por abonos, por ejemplo. Tiene que cumplir estrictamente las condiciones establecidas sobre los pagos que se van a realizar. De manera consensual es la otra característica. Es un contrato consensual. Basta el consentimiento de las dos partes para que sea perfecto. Definitivamente la voluntad de las partes, la autonomía de la voluntad de las partes contratantes es importantísima. La otra característica es que es un contrato principal. El contrato de promesa subsiste por sí solo. Es oneroso porque las dos partes estipulan los provechos y gravámenes recíprocamente. Siempre hay un dinero estimado en esta clase de contratos. Es conmutativo porque las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que cause. O sea que hay una estimación real del bien que está siendo objeto de contrato. Entonces, existe definitivamente un beneficio inmediato que es el que celebran las partes. Es absoluto. La otra característica es que es un contrato absoluto, porque la realización del contrato es independiente de cualquier otra condición. Está claramente establecido en qué consiste la promesa del negocio que se desea celebrar a futuro de manera clara y precisa en las cláusulas que plasma el contrato. Es preparatorio. ¿Por qué es preparatorio el contrato de promesa? Porque consta en prefigurar un contrato futuro. El contrato de promesa siempre está prometiendo al cumplimiento de las condiciones a celebrar un contrato futuro, un contrato definitivo. Por ejemplo, en el contrato de compraventa, la promesa constituye esa preparación para un contrato ya de transferencia del derecho de propiedad. Se elabora el contrato de promesa y una vez cumplidas las condiciones y dentro del tiempo establecido, está obligado el que está prometiendo, el promitente,
está obligado a celebrar el contrato de transferencia del derecho de propiedad a futuro, la compraventa. Es un contrato que tiene también la característica de formal, porque debe hacerse constar en escritura pública cuando el contrato no contenga un valor mayor de los 300 quetzales. Como habíamos visto anteriormente, el contrato oral tiene que ser menor de 300 quetzales. En consecuencia, todo contrato de esta clase, de una promesa de venta, tiene que elaborarse en escritura pública. Es un contrato típico. Es típico porque estamos viendo que está regulado en nuestro Código Civil. Y es solemne porque tienen que concurrir todos los requisitos formales para su validez. Los requisitos que estamos viendo en este momento y los requisitos del Código de Notariado a la hora de celebrarse en escritura pública. ¿Cuáles son las obligaciones en la celebración del contrato de promesa? Tenemos las previas, por supuesto, la plena identificación de los otorgantes, su DPI. Para hacer la escritura pública, tiene que estar plenamente identificados los dos otorgantes. Título con que se acredita el derecho que se va a dar en promesa, el derecho del bien que se va a dar en promesa. Por ejemplo, si es la promesa de un contrato de compraventa de un bien inmueble, el promitente tiene que acreditar totalmente el derecho de propiedad que tiene sobre el bien para poder disponer de él en el contrato de promesa de venta. Porque si no es el dueño, no está registrado en el registro general de la propiedad como propietario del bien inmueble, no podría hacer esta clase de contrato. Por eso, cuando estudien su curso de Derecho Notarial, van a estudiar ustedes que el notario, previo a la elaboración de una escritura pública, tiene que calificar los documentos que le presentan las partes. Y en el caso del propietario, que esté debidamente acreditado el derecho de propiedad, tanto en el testimonio de la escritura pública que le presentan al notario, y ese notario debe verificar en los registros respectivos, tanto Registro General de la Propiedad como el RENAP, para establecer si el DPI que le están presentando los otorgantes son los verdaderos. Tiene que hacer todas esas verificaciones el notario para que no tenga ningún problema el contrato que va a autorizar. ¿Y qué obligaciones son las posteriores? Extender el testimonio al interesado de las escrituras, tanto el primer testimonio como posteriormente el testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Esto nuevamente lo van a ustedes estudiar detenidamente en su curso de Derecho Notarial. Y también algo muy importante que muchas veces se olvida es la inscripción en el Registro General de la Propiedad de esa escritura de promesa. Tiene que inscribirse en el Registro General cuando se refiere a bienes inmuebles. El artículo 1680 de nuestro Código Civil nos establece que esta clase de contratos, para que surtan sus efectos y no tengan ningún inconveniente a la hora de tener que plantear la obligación de la ejecución para que sea cumplido a cabalidad este contrato de promesa, tiene que estar inscrito en el Registro General de la Propiedad. Y
cumplido el tiempo del plazo establecido en el contrato o bien el plazo de 2 años máximo que establece la ley, la acción para exigir el cumplimiento de lo establecido en la promesa deberá entablarse dentro del plazo de 3 meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o legal. Vencido este plazo para entablar la acción sin que se haya ejecutado, las partes quedan libres de toda obligación y si hubo arras, las devolverá quien las recibió. ¿A qué se refiere es este aspecto? O sea, que el contrato de promesa tiene un tiempo máximo de 2 años de duración. Si ya las partes, o sea, una de las partes ya cumplió a cabalidad con el pago total del precio del inmueble y por eso exige que le hagan su escritura definitiva, si no hay deseo de cumplirle, existe el plazo de 3 meses para entablar la acción, para entablar la ejecución de obligación de escriturar, para que así judicialmente se le requiera el que firme la escritura definitiva. Vencido el plazo, dice, para entablar la acción sin que se haya ejercitado, las partes quedan libres de toda obligación. Imagínense, porque por vencimiento del plazo ya no va a poder plantear nuevamente la acción judicial. Y si hubo arras, que es las arras, es el adelanto que se dan previo a la celebración del contrato definitivo, entregó las arras, dice, entregó un adelanto, por ejemplo, las devolverá quien las recibió, ¿verdad? El dinero que recibió en arras para reservar el contrato, el inmueble, por ejemplo, que se prometió en venta. ¿Y cuáles son los efectos o consecuencias del contrato de promesa? Pues simplemente al cumplirse las obligaciones y el tiempo acordado, la obligación, el efecto, es la celebración del contrato definitivo. Porque a través del contrato definitivo, entonces ya si tiene inscripción registral en el Registro General de la Propiedad, entonces surte sus plenos efectos. Cuando hay incumplimiento del contrato de promesa, ¿qué sucede? Puede suceder que una de las partes, al vencimiento del plazo, se niegue a cumplir la prestación a que se obligó. Esto pasa muy común. Una persona, por ejemplo, quiere comprar su lote de terreno, pero no tiene todo el dinero para comprar su lote porque ahí quiere él levantar su casita. Entonces solo tiene una parte del dinero y celebran con el promitente vendedor el contrato de promesa de venta. Y la persona paga sus abonos. Bueno, pongamos el caso que terminó de pagar el precio del lote, pero como es un contrato de promesa de venta, necesita que se le cumpla con un contrato ya de compraventa para que surta efectos plenamente la transferencia de un derecho de propiedad. Pero si el propietario del inmueble se niega a vender el contrato de transferir a través de una escritura pública el derecho de propiedad a través de un contrato de compraventa, porque quiere que le paguen más dinero, por ejemplo, pero más de lo pactado, más de lo que habían establecido en el contrato de promesa, no corresponde.
porque ambas partes tienen que cumplir lo plasmado en el contrato. Entonces, en estos casos, tiene que proceder ya a exigir el cumplimiento del contrato de manera judicial a través de una acción judicial. Esa acción sería una ejecución de obligación de escriturar. Para ello tiene 3 meses. La persona, para entablar esa demanda, tiene 3 meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o legal. O sea, siguientes al tiempo que había quedado establecido en el contrato de promesa. Tiene que demandar el cumplimiento para que se otorgue el contrato prometido. Y si no lo hace, la persona se niega a firmar la escritura de, por ejemplo, de compraventa del bien inmueble, en su rebeldía lo va a hacer el juez. Si no se plantea la acción, si la persona sigue esperando y sigue hablando y no llega a entablar una demanda, establecido ya el plazo de 3 meses de la fecha que corresponde exigir el cumplimiento. Entonces dice aquí la ley que las partes quedan liberadas de toda obligación. Si no ejercita la acción, queda liberada de toda obligación el que estaba obligado a firmar la escritura de traspaso. ¿Por qué es eso? En el derecho civil, como yo les he mencionado, todo es a petición de parte. Si no se exige el cumplimiento, el reclamo de sus derechos, pues la acción ya no le prescribe el derecho por el transcurso del tiempo y ya no puede ser reclamado. Por lo general, el incumplimiento del contrato también genera el pago de daños y perjuicios. Si se negaba a firmar la escritura sin ninguna justificación, entonces la demanda también puede ser la pretensión en el sentido de que le pague daños y perjuicios por incumplir con su obligación del contrato de promesa. Y por supuesto también las costas judiciales. La acción a plantear es la de un juicio ejecutivo de obligación de escriturar. Lo vimos anteriormente, está regulado en el artículo 338 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si la obligación consiste en el otorgamiento de escritura pública, al dictar sentencia, haciendo lugar a la ejecución, el juez fijará al demandado el término de 3 días para que otorgue esa escritura. En caso de negarse a cumplir con otorgarla, el juez será el que la otorgará de oficio. Quien va a comparecer es el juez a firmar la escritura pública, nombrando para ello a un notario que el interesado va a designar y por supuesto él va a pagar los honorarios de este notario. Plazo del contrato. No podrá exceder de 2 años el contrato de promesa si se tratare de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, y de 1 año si se trata de otros bienes o prestaciones. Bueno, ahí terminamos lo que es el contrato de promesa y ahora vamos a ver qué es el contrato de la opción, el contrato de opción. Un contrato de opción es la estipulación que una persona hace a favor de otra, otorgándole la opción de adquirir una cosa o un derecho en las condiciones pactadas y por el tiempo convenido. La promesa es opcional, por medio de la cual queda establecida una estipulación que una persona hace a favor de otra,
otorgándole la opción de adquirir una cosa o un derecho en las condiciones pactadas y por el tiempo convenido. Por ejemplo, el contrato de opción de compra. Dan en arrendamiento un bien inmueble con opción de compra. ¿Qué quiere decir eso? Las cláusulas del contrato van a establecer las condiciones, pero por ejemplo, que la persona va a ocupar el inmueble ubicado en tal y tal dirección, ¿verdad? Que se da en arrendamiento con opción de compra. Por lo tanto, la persona va a pagar mensualidades de determinada cantidad y que las cantidades que va a ir pagando van a ser también para poder adquirir en propiedad el inmueble. O sea, no va a ser una cantidad pequeña de una renta, sino que por supuesto van a ser una cantidad mayor porque va a hacerse una estimación para dar la transferencia del derecho de propiedad. Por ejemplo, aquí les puse el ejemplo. Un arrendamiento con opción a compra. Si el propietario decide vender, el arrendatario tiene derecho a comprarlo, pero no está obligado a comprar, porque la obligación de vender solo la tiene el propietario del bien. Por ejemplo, la persona dice, a mí me interesa no solo alquilar, también quiero comprar la propiedad, pero ahorita no tengo los recursos económicos para hacerlo, pero más adelante yo voy a vender mi terreno que tengo en mi pueblo, entonces con ese dinero sí voy a poder comprar esta propiedad que voy a alquilar por el momento, ¿verdad? Por el momento voy a pagar renta, pero quiero que me den la oportunidad de comprarlo, siempre y cuando el propietario haya decidido también ponerlo a la venta. Pero depende de las circunstancias, ¿verdad? Si la persona puede vender el terreno de su pueblo, pues va a tener los recursos económicos para pagar el precio de la compra. Pero si no vende la propiedad, entonces lo que va a hacer únicamente es pagar el precio de la renta. ¿Sí? Regularmente la opción puede aparecer como un pacto agregado a otro contrato principal. Y entonces, si no se da las características del contrato en sustantividad propia, sino que es algo accesorio. Por ejemplo, el contrato principal sería el contrato de arrendamiento. Y como contrato segundo sería la opción de compra de ese mismo inmueble. Esa segunda opción podría darse o no darse. Depende de las circunstancias que están aconteciendo. Pero si existe ese compromiso del propietario del bien inmueble de ponerlo a la venta, entonces sí tiene que cumplir con esa opción de compra para la otra parte. Estos pactos contractuales se caracterizan por eso. La opción es un contrato accesorio a otro contrato principal. De manera que lo no accesorio se da siempre en la promesa bilateral y circunstancialmente en la unilateral, según el artículo 1677. ¿A qué se refiere esto? Que el contrato principal es el contrato, por ejemplo, de arrendamiento con opción de compra, es lo accesorio. Entonces, por supuesto, tiene que haber una promesa
de ambas partes, del propietario del inmueble, de dárselo en arrendamiento, y ahí se van a establecer el pago de la renta, los servicios, las condiciones, si hay que pagar mantenimiento, en fin. Entonces va a haber un acuerdo bilateral de ambas partes. Y lo relativo a la compra del inmueble, eso es un aspecto accesorio, porque puede darse o no darse la compra del inmueble. Entonces, por eso dice es circunstancialmente en la unilateralidad, porque va a depender de la capacidad económica de la persona que pueda comprar el inmueble. Pero si no tiene la capacidad económica, entonces no se va a dar. Por eso dice que es circunstancial. La opción puede ser un contrato independiente o bien celebrarse como pacto accesorio de otro. Y en ambos casos debe contener las condiciones en que ha de realizarse ese convenio. ¿Qué elementos se tienen en el contrato de opción? Los elementos personales. Aquí recibe el nombre de optante, el que tiene derecho de opción. Concedente u ostatario, quien es la persona que se hace la opción, o sea, el que va a transferir el derecho, ¿verdad? Es el concedente o ostatario. Los elementos reales. Versa sobre la clase de bienes que se encuentran o están en el comercio de los hombres, como la compraventa, la permuta, el arrendamiento, o sea, las diversas clases de bienes que son objeto de contrato. Debe tener las condiciones y elementos sustanciales del contrato prometido, según lo establece la ley. Y los elementos formales se refiere a la escritura pública donde va a plasmarse el contenido de este contrato de opción. Si se refiere a enajenaciones de bienes inmuebles o derechos reales, el contrato también debe inscribirse en el Registro General de la Propiedad. Siempre que un contrato tiene relación con bien inmueble inscribible, tiene que ser registrado. Es obligatorio para que surta sus plenos efectos. Existen casos en los cuales le dicen, mire, como es un contrato de promesa, no lo lleve a inscribir al Registro General de la Propiedad. Inscriba hasta que ya salga el contrato definitivo. Eso no es conforme a la ley. Si una persona guarda un contrato de promesa y no lo lleva a inscripción, no está cumpliendo con la ley y corre todos los riesgos de que ese bien sea vendido a otra persona, porque no tiene la certeza de la inscripción en el Registro General de la Propiedad. La aceptación del optante debe ser expresa y no puede ceder a otra persona su derecho de opción. Solo le corresponde a la persona. ¿Cuáles son los efectos? Mientras esté pendiente el derecho de opción, el concedente queda vinculado por el optante y no puede disponer y tiene una obligación de no hacer. Si el optante tiene derecho a decidir durante el plazo, si decide, queda firme el contrato y queda en perfecto estado de cumplimiento. Si se dejare transcurrir el tiempo o el plazo, o manifiesta que no opta, queda como si no hubiera celebrado tal contrato. ¿Qué diferencia hay entre opción y promesa? La opción tiene efectos similares a una oferta de un contrato de carácter temporal.
por lo que ya se ha emitido anticipadamente una de las dos declaraciones de voluntad que se precisan para que exista el contrato. Mientras que en la promesa es preciso que se emitan nuevamente las dos declaraciones de voluntad de las partes. En la práctica, la opción puede tener un contenido más desarrollado que la promesa. Sea el contrato de opción, por ejemplo, de compra. Y muchas gracias. Hasta. Bueno. ¿Cómo les pareció la presentación? ¿Tenía claridad el contenido? Hola. Buenas noches. Bienvenidos, buenas noches, Muchas bienvenidos. ¿Todo bien, Lick? ¿Cómo están? Todo claro, Lick. Solo, sí vieron la presentación, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, la bueno, me alegra. Entonces, ¿comprendieron bien lo que son los contratos preparatorios? ¿Por qué se llaman preparatorios? ¿Por qué se llaman contratos preparatorios? Porque constan de prefigurar un contrato Sí, futuro. son previo a la celebración de un contrato definitivo, ¿verdad? Ellos son por poco tiempo. ¿Cuál es el plazo de duración del contrato de promesa? 2 años. 2 años, 2 licenciado. años máximo. 2 años 2 años máximo. y 1 año. Sí. Si una persona les dice, le voy a vender este terreno y lo que hace es un contrato de promesa de venta y lo 2 años. dejan, ha pasado 10 años. No, les estoy poniendo un ejemplo. Si han pasado 10 años y la persona creía que con el contrato de promesa de venta ya era dueña del terreno, por ejemplo. Incluso ya había construido ahí. El contrato de promesa no es de transferencia del derecho de propiedad. Ahí no se hace la transferencia de la propiedad. ¿Cómo se hace la transferencia de la propiedad? Solo a través del contrato de compraventa. El contrato de promesa, ¿para qué sirve? Para dar un tiempo para la persona que no tiene los recursos económicos para dar el enganche de un inmueble, o para dar el tiempo de hacer una negociación con un banco para que el banco pague el valor del precio del inmueble y la persona se queda pagando en el banco la deuda. Para eso sirven los contratos de promesa, pero no para hacer negociaciones con carácter de indefinido. El contrato de compraventa sí transfiere el derecho de propiedad. Y al transferir el derecho de propiedad tiene la característica de perpetuo. El derecho de propiedad tiene esa característica. ¿Por qué? Porque dura hasta que el propietario disponga del bien, porque tiene el uso, goce y disfrute del bien. En el contrato de promesa es un contrato temporal por el tiempo máximo de 2 años, dice el Código Civil. No puede haber un contrato de promesa a perpetuidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona pagó el valor del inmueble, pero no se le dio el derecho de propiedad. Entonces, ¿qué puede hacer una persona que ya cumplió con el contrato de promesa y para poder obtener la escritura definitiva, qué puede hacer? A ver quién me contesta. Hola. A ver. Empezar la acción, licenciado. Muy bien. Robin, ¿qué acción es la que presenta? La demanda, sí. ¿Qué demanda presentaría? Es un juicio ejecutivo de obligación Muy de bien. escritura.
Sí, perfecto. Eso es lo correcto. Tendría que plantear una demanda contra el promitente vendedor para que le otorgue su escritura pública, que por orden de un juez tiene que otorgarle la escritura pública. Y si no lo hace, entonces el juez firma en lugar de la persona, del promitente vendedor. Si se niega a firmar la escritura, el juez es el que firma esa escritura como jueza o como juez, porque el promitente vendedor no quiso obedecer la resolución judicial. Y esa escritura surte todos los efectos en el Registro General de la Propiedad. Por supuesto, con un notario. Y ese notario lo paga el comprador, ¿verdad? Entonces ahí se hace escritura de compraventa y se hace la transferencia del derecho de propiedad a favor de la persona promitente compradora, ¿verdad? Entonces ahí se convierte en comprador, porque incluso ya había pagado la totalidad del inmueble. Licenciada, y para poner esa acción no tiene una prescripción, ya que pasaron 10 años. Ah, ahí sí. Serían Si 5 pasó, años. si la ley establece 2 años y después de cumplido los 2 años, que es el plazo máximo que establece la ley, también la ley dice que se tienen 3 meses para poder plantear la demanda. Si en esos 3 meses no plantea la demanda, le prescribe el derecho. Eso sí es cierto. Así lo establece la ley. Así como el No, caso que nos comentó, el que caso pasó que 10 les años. puse, ahí no surtió efectos, no tuvo derecho de propiedad a la persona nunca. A eso me refería yo con el ejemplo. Si pasó 10 años, no hubo derecho, transferencia del derecho de propiedad. ¿Qué sucede? Que a veces hay notarios que hacen incorrectamente las escrituras públicas. Salvo que el promitente vendedor cumpliera su palabra y voluntariamente le hiciera su escritura pública. Ahí sí que solo podrían acudir al convencimiento de la persona. Pero la ley establece límites, establece la prescripción, ¿ya? Pero hay situaciones en las cuales, por desconocimiento de la ley, se pierden los derechos. Se pierden los derechos. Pero si la persona que le ofreció en venta el inmueble todavía está viva, porque si ya murió con los herederos, todavía más complicado. Entonces se podría conciliar para que le diera su escritura definitiva y le transfiriera el derecho de propiedad. Pero utilizar estos contratos preparatorios como definitivos es totalmente incorrecto y ponen en total riesgo a la parte compradora. Es preferible hacer un contrato de promesa de compraventa con pago por abonos que hacer un contrato de promesa, porque el contrato de promesa no transfiere el derecho de propiedad. Como la palabra lo dice, solo lo promete. Solo hay un compromiso a futuro, pero no transfiere el derecho de propiedad. ¿Sí? ¿Tenemos claro eso? Sí, licenciada. Sí, vaya. Es muy importante. Con el curso de Derecho Notarial, ustedes ya van a tener claro qué es un contrato de promesa. ¿Qué es un contrato de compraventa? ¿Qué es el pago por abonos? ¿Para qué sirve el contrato de promesa? Solo en lo que negocian un préstamo, por ejemplo. Para eso sirve. Pero no hay transferencia del derecho de propiedad. Hay transferencia de derecho de propiedad hasta, por ejemplo, que el banco les da el préstamo e incluso el banco tiene sus propias minutas de escrituras públicas
y el banco da el dinero, pero se reserva la garantía hipotecaria del inmueble. Abner, Alejandro, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Espero que esté muy bien. Fíjese Gracias, muy amable. licenciada, fíjese que tenía una duda porque usted mencionó sobre los contratos de compraventa de promesa, pero pagándolos por abonos. Eso es lo que se da normalmente hoy en día cuando Bueno, uno busca las ajá. asociaciones para, digamos, sacar un terreno por pagos. Esos son los contratos. Mire, un contrato de promesa no le garantiza el derecho de propiedad. El contrato de promesa sirve que si usted cumplió las condiciones de la promesa, por ejemplo, el pago del enganche, al haber cumplido usted, puede exigir su escritura pública de compraventa de ese terreno. Entonces, eso va inscrito en el Registro General de la Propiedad y ahí sí aparece como dueño del terreno. Con el contrato de promesa no aparece como dueño en el Registro General de la Propiedad, solo como promitente comprador. Si usted ve en el diccionario que es un compromiso, es solo que dio su palabra a un contrato futuro, a un contrato que posteriormente va a ser el contrato definitivo, pero ahorita solo es la promesa. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? No, tiene que ser un contrato definitivo para que le transfiera la propiedad. ¿Qué sucede? Hay personas que dicen, mire, yo le vendo el terreno y el abogado le hace el contrato de promesa y la parte que quiere comprar el terreno no sabe qué diferencia hay entre un contrato de promesa y un contrato de compraventa. Entonces lo acepta sin decir nada. Y pasan 5 años y va de pagar y pagar y pagar el valor del terreno y su contrato definitivo y su contrato de transferencia del derecho a propiedad. ¿Cuándo se lo van a dar? Tiene usted teniendo su contrato y teniendo todos los recibos. Ahora, si perdió los recibos, ahí sí ya no hay medio de prueba. Que yo les he dicho que en derecho civil tiene que tenerse la prueba para poder reclamar el derecho. La prueba de que pagó. Pero si solo le reciben el dinero y no le dan un comprobante del pago, entonces no va a tener medios de prueba. Está viviendo en el terreno, pero como que fuera inquilino, no como propietario. Eso es muy delicado. Los negocios jurídicos, como les indicaba, tiene que utilizarse el contrato correcto y tiene que cumplirse con todos los requisitos esenciales del negocio jurídico para que ese negocio no tenga problema. ¿Qué sucede? Algunas veces se ha visto allá en los juzgados de que hay personas que hacen los contratos de promesa de venta nunca quieren dar la compraventa, no quieren transferir el derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque no son los propietarios. Quien le prometió en venta no era el dueño del terreno. O probablemente era heredero, pero nunca tramitó el intestado. Tiene 30 años sin tramitar el sucesorio intestado. Entonces, no lo tiene inscrito en el registro general de la propiedad a su nombre. Entonces, no le puede dar su contrato de compraventa. ¿Verdad? Byron, buenas noches. Sí, le escucho. Hola, licenciada, gusto saludarla. ¿Qué tal? Perdone ¿Cómo que le está? interrumpa. Muy No bien, tenga gracias pena. a Dios. Gracias a Dios. Mire, ahí molestándole y compartiéndole. Fíjese que, por ejemplo, hace más de 20 años se vendió un terreno en un sector de la zona 12, pero resulta de que la señora estaba pagando desde Estados Unidos el terreno.
Y bueno, efectuó todos sus pagos y todo, canceló pero resulta que cuando canceló ella no tramitó la carta de pago, no tramitó nada, ¿verdad? Y resulta que murió el dueño o el representante legal, murió. Y Pero lo tenía inscrito a su nombre, la señora. Con hipoteca. Ah, O sea, se sí. hizo la escritura con hipoteca, Sí, pero ella canceló, pero el dueño del terreno, quien le vendió, falleció. sí. Entonces, supóngase, ella nunca tramitó una carta de pago y todo para ¿cómo se llama? Para ya dejarla a su nombre prácticamente para Sí. volar, para quitar la hipoteca, ¿verdad? Sí, sí. Y pues ahora no se puede hacer nada porque este señor no tenía ni familiares ni nada, ¿verdad? Solo al parecer hay una familia de él en Chile, pero nada que ver no tiene ninguna relación con lo del terreno. ¿Ese caso tendrá alguna solución, licenciada? Sí, lo dice la ley. Estoy buscando el artículo. Sí, porque como usted decía, comprobantes de pago hay, ¿verdad? Que se canceló y todo esto, ¿verdad? Pero esto fue hace más de 20 años, ¿verdad? Que se Sí, sí, pero la hipoteca se extingue a los 10 años si el acreedor no cobra. Sí, pues, o sea que Y automáticamente. simplemente, espéreme, ahí pues viene, ahorita lo voy. Lo puede cancelar en el registro general de la propiedad. Lea el artículo 847 del Código Civil, por favor. 847 del Código Civil. Ah, espéreme. No, no es ese. Espéreme, es que hay un artículo que solo se presenta un memorial al registro general de la propiedad. La señora que presente el memorial y el registro cancela la hipoteca. Ah, ¿cómo no? Solo con el memorial. Sí. Ay, pero hay un artículo, tiene que citar el artículo. Aquí está, 856, léalo. El 856 del Código Civil. Sí, en base a ese artículo tiene que hacer un memorial y pedir la cancelación de la hipoteca. Ah, cómo no. Barato, ¿Cómo no? ni juicio va a llevar. Sí, pues ella, y no necesita ni de auxilio de abogado. No, asesoría jurídica gratuita. Ah, Lea el mire, qué artículo interesante. para que todos oigan. ¿Cómo no, licenciada? El 856. Sí, léalo. Prescripción de la hipoteca. Es que yo estaba entrando a la casa, venía en el carro escuchando la clase. Ahorita estaba entrando acá, pero. Sí, ya sé, hay un montón que no me voy en las clases. Y no, pero yo sí venía escuchándola re bien y venía viéndolo. La prescripción de la hipoteca. La obligación garantizada con hipoteca prescribirá a los 10 años contados desde el vencimiento de la obligación o de la fecha en que se tuviere como vencido en virtud de lo estipulado. Eso es lo que dice el artículo 856 del Código Civil. ¿Sí? En base a ese artículo, se hace un memorial dirigido al Registro General de la Propiedad, pidiendo con el derecho a petición, pidiendo sea cancelada la hipoteca que está inscrita. Ahí. Ah, mire, qué interesante, licenciada. Uh-huh. Interesante, sí, muchas gracias. Sí, porque teníamos esa duda justamente, ¿verdad? Porque se hablaba de la carta de pago y todo, pero como el dueño falleció ya hace muchos años también, ¿verdad? Y ya Sí. no se podía con eso. Vaya, hágalo usted, así practica. Mire, qué buenísimo, le agradezco mucho y perdone la molestia, licenciada. Muchas gracias. Y lo bueno es que ustedes tienen que aprender y leer. Sí. Esto lo vieron en Civil 2. Ah, en Civil 2 le enseñaron esto. Ajá, Uh-huh. aunque el caso a mí se me presentó hace unos días porque es un caso Sí, pero usted ya leyó la ley. Eso sí. Porque en Civil 2 leyeron todo el libro segundo del Código Civil. Exactamente. ¿Verdad? Así Entonces, es, ahí está. hasta el tercero leímos. Vaya, ve. Entonces, usted ya sabe. Muchas que gracias. En base a las leyes, a las normas, se aplican. Excelente. Se aplican y entonces se trabaja eso, ¿verdad? Perfecto. Entonces, dan una buena asesoría. Uh-huh. Muchísimas gracias, licenciada. Muy amable. Para servirle. Feliz noche. Buenas noches.
¿Otra pregunta que tenga? Clara la Licenciada, buenas presentación. noches. Una Buenas pregunta. noches, sí. Con respecto al contenido, ¿hasta qué clase vamos a llegar para el Ay, segundo parcial? sí. Santo Dios, hasta aquí. Hasta lo que Ah, vimos el día de esta hoy. es Si la ustedes última, entonces. empiezan ya los parciales el lunes, ¿verdad? Sí. Hasta lo que Entonces, qué vimos bueno que el le día de hoy. pregunté. Sí. Gracias, licenciada. Muy Para amable. Pase servirle, feliz Marta. noche. Buenas noches. Gracias. Marta Lucía, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Ya no quieren más clases, se cansaron. Bueno, si quieren los dejo aquí, pues, y nos vemos. Si quieren clases entre exámenes, trabajamos. Licenciada, yo estaba viendo que el suyo está hasta el 24 de octubre. Sí, siempre me lo ponen de último. Pero Hasta el 8 días final va a ser después, 8 días, casi 8 días después del penúltimo parcial. Sí. Entonces Esto sí podemos fue dar raro, clase. porque Entonces podemos dar clase. creo